aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York y quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel, como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús,
que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que para acoger al Señor Jesús y la alegría de su banquete nupcial es necesario primero aceptar el duro llamamiento de Juan el Bautista. En cambio, el que considera que el Bautista es un endemoniado está listo a tachar al Señor Jesús de comilón y bebedor. Le atribuye las características del hijo testarudo y rebelde que no quiere obedecer y debe ser lapidado, como está descrito en Deuteronomio capítulo 21. Y en el versículo 35 se lee: la sabiduría se ha acreditado. Hermanos, la sabiduría en el apóstol San Mateo, capítulo 11, es el Señor Jesús mismo que prepara el banquete nupcial. En el evangelista Lucas, esa sabiduría, en cambio, es el plan divino de salvación que se identifica con la promesa que hace el evangelista y apóstol Juan y su cumplimiento, que es el Señor Jesús. Los hijos de la sabiduría, como está en Proverbios capítulo 32 y en Sirácides capítulo 4, son los que aceptan el designio divino de salvación. Ellos acogen la invitación de Juan el Bautista al luto y a la invitación del Señor Jesús a las bodas, siendo hijos de la serpiente, como está en Lucas capítulo 3. Pasan a través de la conversión del bautismo a la sabiduría del banquete del Hijo de Dios. Se recalca el versículo 29. El pueblo, pecador y necesitado de salvación, acepta la conversión que predica Juan el Bautista y la fiesta del perdón en el Señor Jesús. Por eso reconoce la justicia de Dios, es decir, su sabiduría, y la escucha. Pero vayamos a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, donde se lee: un fariseo le rogó que comiera con él. Entró pues Jesús a aquella casa y tomó asiento. Había en la ciudad una mujer de mala reputación, quien, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume y poniéndose detrás a los pies de Jesús, llorando, y con sus lágrimas empezó a bañarles los pies. Se los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y derramaba sobre ellos el perfume. Al verlo el fariseo, que lo había invitado, dijo para sus adentros: si este hombre fuera profeta, se daría cuenta de quién es la mujer que lo está tocando y de lo que es una mujer de mala vida. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte.
Dilo, maestro, respondió él. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía dinero por valor de 500 jornales y el otro por valor de 50. Pero como no tenía con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos se mostrará más agradecido? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien más le perdonó. Tienes toda la razón, respondió Jesús. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los bañó con sus lágrimas y me los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso y ella, desde que llegué, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ofreciste un ungüento para la cabeza y ella derramó perfume en mis pies. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, pues se ha mostrado tan agradecida. En cambio, al que poco se le perdona, se muestra poco agradecido. Entonces le dijo a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Los otros convidados empezaron a decirse: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hermanos, el relato tiene muchos rasgos comunes con la unción de Betania, que está descrito en Marcos capítulo 14, Mateo capítulo 26, Juan capítulo 12, que el evangelista Lucas omite. A primera vista, presenta una contradicción aparente. El amor parece primero causado por el perdón y luego causa de él. En realidad, aquí el evangelista Lucas expresa de un modo preciso qué es la fe cristiana. Es el amor que tiene esta mujer hacia el Señor Jesús, que se ha de comprender a la luz del primer mandamiento, como lo anuncia Lucas capítulo 10, Deuteronomio capítulo 6. Este amor, hermano que me escuchas, es a la vez causa y efecto juntamente del perdón, por cuanto es perdonada. Ama como respuesta al perdón y, por cuanto ama, está abierta a acoger el perdón, que es la forma más grande del amor. El amor y el perdón se alimentan mutuamente en una circulación continua. Los gestos de esta mujer son la expresión plena de la fe en el perdón del Señor Jesús. La respuesta delicada y exaltante del amor que acepta ser amado. Esta mujer acoge la gracia de Dios, se deja perdonar y expresa su agradecimiento al amén de la fe. El hecho sucederá o sucede en la casa del justo, en la cual hace irrupción una pecadora, una de los hijos de la sabiduría. Le hace justicia a Dios al reconocer el propio pecado y su misericordia. Ella entra a la fuerza en la casa de uno de aquellos que, por vivir en la presunción de la propia justicia, hace vano el plan de Dios. Mientras ella acepta el luto
y el llanto de Juan el Bautista, y entra en la alegría de la flauta y de la danza del Señor Jesús, el esposo. Los otros se quedan mirando fastidiados. En la casa de la ley, donde era esperado e invitado, el Señor Jesús prepara el banquete nupcial para el pecador inoportuno y no deseado. Hermanos, de una parte, la mujer situada detrás, que recibe la abundancia del amor del Señor Jesús, se impregna de Él y desborda convirtiendo sobre Él. De la otra, el fariseo autosuficiente y controlado, que conoce solo el mérito, ignora la deuda y el amor que la condena. No puede participar en la danza del amor si antes no participa en el llanto de su pecado. El relato, como todo el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, es para convencerlo del pecado de prostitución, porque quiere merecer el amor de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, el amor es gratuito. Lo comprende muy bien el pecador en el perdón. Y merecerlo se llama meretricio. Esta relación de prostitución que el justo instaura con Dios es el único pecado directo contra aquel que es amor. Para este pecado no puede haber perdón. De él no nos salvamos sino mediante la conversión. No puede ser perdonado hasta cuando sea reconocido como pecador o como pecado. La conversión más profunda es simplemente reconocerse pecadores y necesitados del perdón. Hermanos, el Señor Jesús aquí confirma que Él es ese Dios que ha revelado. Un Dios que ama y perdona a todos. A los paganos enemigos, como está en Lucas capítulo 7. A los pequeños y a los pecadores. Se concluye el esbozo del camino de fe para cada hombre que no ha visto al Señor Jesús. El que cree en la fuerza de su palabra y vence la muerte, porque Dios ha visitado a su pueblo como lo había prometido a Israel. Esta promesa, hermano que me escuchas, está abierta a todos los que acuden o los que acogen en la invitación de Juan el Bautista a la conversión y en el don de la gracia que el Señor Jesús realiza, según lo anuncia Lucas capítulo 7. Antes bien, el banquete nupcial en la casa de la ley no se ofrece a los justos, sino solamente a los que tienen necesidad de perdón. Es decir, a todos, porque todos somos transgresores de la ley. Esta mujer es figura del verdadero pueblo que se reconoce pecador y necesitado de perdón. Ella entra sin ser deseada en la casa del justo, mientras éste permanece extraño a lo que sucede en su propia casa. Al banquete que la ley ofrece, se entra solamente mediante el amor del perdón. Es interesante anotar que es la ley
la que invita al Señor Jesús, pero es el pecador el que lo acoge y lo ama, porque se siente acogido y perdonado. Esta mujer, hermano que me escuchas, es la primera que realiza lo que se debe hacer para heredar la vida eterna, según lo anuncia Lucas capítulo 10. Vayamos a las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda la mente. Lo anuncia Lucas capítulo 10 y Deuteronomio capítulo 6. Ya no es pecadora ni adúltera, ni transgresora de la ley mosaica. Entra y está como en su casa, en esta ley del amor, que es el mismo Dios, el esposo, porque ha recibido su gracia y el perdón. Hermanos, al ver al Señor Jesús, sabe que es Dios y, en lugar de huir lejos de Él, como los pecadores, o esconderse de Él bajo el manto de la ley, como los justos, corre hacia Él, atraída por su amor. Esta mujer, hermano que me escuchas, es figura de la mujer adúltera y pecadora, que ahora es rescatada por el amor del esposo y se regocija. Mi amado es para mí y yo para mi amado, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. Hermanos, en la distinción mujer y fariseo se realiza el juicio que el Señor Jesús ha venido a traer. Nuestra condena viene no tanto de nuestras injusticias, sino más bien de nuestras justicias. No tanto del mal que se ha cometido, sino del bien que se ha rechazado. El Señor Jesús aprecia no la justicia que lleva a la prostitución, sino el amor acogido que se transforma en la ternura de la esposa. Dios quiere ser amado así por el creyente. El relato no sirve para absolver a la pecadora y condenar al justo. Desenmascara al justo el propio pecado de prostitución. El amor es siempre y solamente un don. Esto se revela plenamente en el perdón. El fariseo está llamado a reconocerse en la pecadora, así como en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el hermano mayor es el menor para participar de la fiesta del amor de Dios, padre y esposo. La prostituta, así considerada por el fariseo, le sirve como espejo en su pecado. Hermanos, en la casa del fariseo, que puede fácilmente llegar a ser la iglesia, la llegada de la prostitución a la mesa muestra al justo su pecado profundo, el de no saber amar. Si se identifica con ella, puede experimentar el perdón y responder como ella al amor recibido. Esta mujer y casa y mesa y lágrimas y cabellos y beso y perfume son todos términos que expresan acogida y vida. Esta vida, acogida por el pecador en el perdón, se ofrece a todos
queda excluido solamente el justo, que no ama porque se siente amado, porque por miedo se encierra en su propia suficiencia de bajo perfil. Pero también el justo puede participar en la medida en que se reconoce como prostituta. Hermanos, esta prostituta es la piedra de todo el Evangelio. Realiza plenamente el don que Dios ha prometido precisamente a un pueblo adúltero y pecador. La escena, que es delicadísima, compromete todos los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del olfato y un sabor de lágrimas y de carne besada. Expresa un amor tierno y apasionado al Señor Jesús, el Dios que se ha hecho cercano para expresarnos su amor y hacerse amar por nosotros. Se hizo nuestro hermano para ser introducido en la habitación de nuestra madre, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Este amor al Señor Jesús es el cristianismo, la fe que se convierte en vida. Este amor es propio del pecador perdonado. El pecado no destruye la salvación. Por el contrario, el perdón es causa de un amor más grande, de una salvación mayor. El que se cree sin pecado no tiene necesidad de misericordia, porque está fuera de la gracia de Dios. ¿Comprenderá Simón su pecado, mucho mayor que el de la prostituta? Al final, ¿cómo el fariseo Pablo amará más? El punto fundamental no es quién es más justo, quién tiene menos deudas con Dios. En cambio, es quien amará más. Paradójicamente, quien tiene mayores deudas. Así nuestro pecado no nos excluye del reino, sino que es motivo por el cual nos amamos más. Precisamente nuestro mal, no nuestro bien, nos hace participar más profundamente del misterio de Dios, que es amor. Esta perspectiva, hermano que me escuchas, es realmente divina e invierte el mal convirtiéndolo en un bien mayor, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y el versículo 36 se lee: un fariseo le rogó que comiera con él. Hermanos, el Señor Jesús, considerado por los fariseos como comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, no rehúsa sentarse a la mesa ni siquiera con este tipo de pecadores, que son los justos. El pecado del justo es el único que va directamente contra Dios, que es amor. Es el de comprarse su amor con la moneda sonante de las propias obras buenas. Es la insidia de todas religiones, que suponen un Dios malo que hay que volver propicio. Puede vencerse solamente con la experiencia de un amor gratuito, no merecido, al cual se responde con un amor igual. Hermanos, este pecado contra el primer mandamiento
denuncia la imposibilidad del hombre, inclusive bueno, para amar a Dios por la mentira originaria. El hombre, desde el árbol del Génesis capítulo 3, ya no conoce al Señor. Lo conocerá solamente cuando sea levantado sobre el madero de la cruz. Entonces sabrán que yo soy, nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Hermanos, Simón el fariseo tal vez es figura del cristiano tibio que observa la ley, pero no ama. No se da cuenta del propio pecado, que aquí queda desenmascarado precisamente por obra de la prostituta, la cual en cambio reconoce el amor que el Señor le tiene. El Señor Jesús entra en su casa, que es nombrada 3 veces. Tal vez es una alusión a la iglesia, que acoge al Señor Jesús con la hospitalidad fría de la ley, como el fariseo, y necesita la enseñanza acerca del perdón y del amor. Hermanos, el Señor Jesús, al aceptar la invitación del fariseo, muestra su bondad. Así como ama a la mujer que pecó por la prostitución, así también al fariseo lo ama. El hombre que peca por prostitución con respecto a Dios, la confrontación entre los dos ayudará al fariseo a reconocer el propio pecado y su amor gratuito, que se ofrece también a los justos. La preocupación por abrir a los justos a la misericordia es típica del evangelista Lucas, que se dirige a los creyentes, siempre insidiados por este pecado que cierra a la persona frente a los otros. Y el versículo 37 se lee: había en la ciudad una mujer. Hermanos, durante el banquete, la puerta permanece abierta a los extraños. Ellos pueden curiosear, ir, venir y apreciar la munificencia del propietario y eventualmente aprovechar. Sucede ahora un hecho escandaloso, un hecho desconcertante e inconveniente que el evangelista Lucas introduce con la fórmula de la sorpresa. No dice el nombre de la persona que viene. Su identidad es la de una mujer pecadora pública. Se trata de una prostituta muy conocida. Ella seguramente ya había visto al Señor Jesús o había oído hablar de Él, de tal manera que deseaba encontrarse con Él. Toda la atención está concentrada sobre ella. Se dan 3 actitudes extrañas: estupor e indignación en el fariseo, complacencia, alegría y aprobación plena en el Señor Jesús, temor reverencial, determinación y ternura en ella. La mujer lleva con cuidado un frasco de alabastro de perfume. Quiere perfumar al Señor Jesús. Por eso ha venido. Quiere ofrecerle como un don el perfume, señal de la alegría, señal de la abundancia, señal del amor y consagración. Esta mujer, hermano que me escuchas,
Es la única hasta ahora que hace algo por amor al Señor Jesús y da algo a aquel que hasta ahora siempre lo ha dado todo a todos. Es la primera persona libre, capaz de responder a su amor. Y el versículo 38 se lee: y poniéndose detrás de él. Hermanos, esta mujer se detiene a los pies de aquel que, por amor, lavó los pies a aquellos a quienes amó hasta el fin, en Juan capítulo 13. 7 veces en el relato se habla de los pies del Señor Jesús. 3 veces en este versículo y 4 veces en los versículos 44 al 46. Es un gesto a la vez de humildad y de gran audacia. Su amor estalla en llanto y en lluvia de lágrimas sobre sus pies, que luego enjuga con los cabellos sueltos. Continúa luego cubriéndolos sin cesar de besos y revistiéndolos con el perfume. Sollozos y llantos que rocía, cabellos que enjugan, besos que se repiten y perfume que se vierte. Algunos piensan que el llanto sea remordimiento por la vida pasada, pero tal vez, a diferencia del llanto del apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, que es amargo, lleno de confusión y de rabia contra sí mismo, dolor a causa de la propia identidad perdida. Este parece un llanto dulcísimo, lleno de serenidad y de alegría. Es el llanto de quien finalmente encuentra la propia verdad en aquel a quien ama, porque es amada por él. Es llanto de amor hacia el Señor Jesús. Los sentimientos de veneración y respeto, de indignidad y de gratitud, son el mismo recipiente que contiene el amor, que siempre es gracia y no deuda. La mujer, hermano que me escuchas, ni aquí ni en otra parte no abre la boca, como la esposa de Ezequiel en Ezequiel capítulo 3. Y Jesús, el Señor, deja hacer, acepta, consiente, aprueba lo que ella hace. Mientras, a propósito del centurión, el Señor Jesús habla de fe. Aquí especifica esa fe como salvación y paz. La expresión de amor de esta mujer es una respuesta al amor que Él fue primero en revelarnos, como ella. También Él lloró en Lucas capítulo 19. Lavó los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13. Estando en medio de ellos, comió como el que sirve. Estando en medio de ellos como el que sirve en Lucas capítulo 22. Enjugó con la luz de su rostro todas nuestras lágrimas. Nos ha besado y ha infundido en nosotros su Espíritu Santo, su espíritu de alegría y de vida. Y en el versículo 39 se lee: al verlo el fariseo, hermanos, el fariseo opta instintivamente por negar que el Señor Jesús sea profeta, para salvar su fama de hombre justo. No es profeta, pero es honesto.
si fuera profeta. En cambio, no intuye la profecía de otra justicia que él ni siquiera supone y sobre la cual el maestro tratará de instruirlo. Lo que al fariseo le resulta particularmente inconveniente es el contacto físico de esta pecadora con el Señor Jesús. Lo toca y él acepta esas señales de amor. Probablemente, o mejor, ciertamente, ignora quién lo toca, es decir, una mujer. ¿Y qué clase de mujer lo toca? ¿Una pecadora? Realmente el fariseo hace lo posible para justificar al Señor Jesús. El escándalo no es que esta mujer obre así, sino que el Señor Jesús, que ciertamente es justo, la prueba. Y el versículo 40 se lee, Jesús le respondió. En cambio, el Señor Jesús responde a los razonamientos secretos del fariseo. Así se muestra como un profeta, precisamente con respecto a aquel que no lo considera profeta para disculparlo. Así viene a su encuentro para revelarle quién y qué clase de hombre es él mismo que lo ha invitado y el cual ha aceptado la invitación. El Señor Jesús se dirige a Simón porque tiene algo que decir personalmente a él. Simón es la primera persona en el relato del evangelista Lucas que el Señor Jesús llama por su nombre. Por eso le interesa mucho. Lo pueden leer en Marta, en el caso de Marta en Lucas capítulo 10. El caso de Zaqueo en Lucas capítulo 19. El caso de Simón Pedro en Lucas capítulo 22. La respuesta de Simón suena a condescendencia tolerable, propia de un gran señor, con una vena de satisfacción. Jesús se explicará. Y el versículo 41 y 42 se lee, un acreedor tenía 2 deudores. El Señor Jesús relata una parábola muy esquemática que pone en juego a Simón y a todos nosotros con la mujer e invierte los papeles. Es un llamamiento fuerte para que el que presume y un consuelo para el que acepta ser salvado, como lo anuncia Lucas capítulo 18. Es una parábola de 2 deudores. Todo hombre es deudor de todo a Dios. Somos sus criaturas. El verdadero pecado es el de no aceptar seguir siendo deudores, necesariamente insolventes con respecto a lo que Él nos ha dado. Lo que Él nos ha dado no es para devolverlo en forma de prestaciones de diferentes tipos, de tal modo que pagaremos o que paguemos nuestra cuenta con Él. Esta es la prostitución religiosa, fruto del desconocimiento de Dios, que hace germinar todos los pecados de los justos y de los injustos. Hermanos, el don de Dios, a quien todo se lo debemos, es un amor gratuito que hay que aceptar y al que hay que corresponder con nuestro amor. El meollo de la parábola se halla en los 2 verbos perdonar, o sea, la deuda, de la parte del acreedor y amar más de la parte del que se siente perdonado.
El que obtiene mayor ventaja en este juego es el que tiene la deuda más grande. En efecto, hermano que me escuchas, el problema de la vida es el de reconocerla como un don de amor y no como una deuda por extinguir. El que conoce el don más grande reconoce un amor más grande. Es la ventaja real del pecador sobre el justo. Este no acepta ningún don. Instintivamente lo considera como una deuda que hay que pagar con buenas acciones. Por eso lleva siempre una vida fuera de la alegría y del amor. Todo él dedicado a pagar y a merecer. También Simón Pedro, que se declara dispuesto a dar la vida por Cristo, tendrá que comprender que será Cristo quien dará su vida por él, y que la salvación consistirá en aceptar este don de amor. El amor es proporcional al don recibido, o mejor, como todos somos deudores insolventes de todo a la condenación, el que tiene la deuda más grande, como ha recibido un perdón más grande, se siente más amado y por tanto ama más. Es extraña, pero verdadera esta mayor responsabilidad que tiene el pecador de descubrir a Dios. Y el versículo 43 se lee: respondió Simón. Hermanos, la respuesta de Simón se da por descontada, aunque haya sido expresada con desagrado. Se percata de que pierde el punto seguro de apoyo del que no tiene deudas. Ve una mano invisible que está soltando el nudo de su embarcación, ya fondeada en el puerto, y la arrastra hacia aguas poco confiables. El Señor Jesús ha desplazado el campo de las aguas muertas de la justicia a las del amor, que corren como un río. La tentación es la de decir: pero estás cambiando el juego. En lugar de justificarse sobre la justicia, me acusa sobre el amor. En la respuesta de Simón se establece que el perdón precede al amor. El acreedor ha sido el primero en condenarnos por amor, y nuestro amor es la respuesta a este don. Así se comprende por qué esta mujer ama más con respecto al fariseo. Se ha sentido más amada. Toda religión busca con razón hacer que lleguemos a ser buenos y que pequemos menos. El cristianismo trastorna los criterios. La cuestión es: ¿quién ama más? Y la respuesta, que es obvia, es aquel a quien se perdonó más, el que pecó más. Esta es la paradoja de la nueva justicia. Y el versículo 44 y 45 se lee: y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón. No es una lista extensa de cumplimientos. Jesús no tiene, o el Señor Jesús no tiene la intención de echarle en cara al fariseo su acogida mezquina. Solamente quiere hacerle comprender su pecado de prostitución, que él le perdona al venir inclusive a comer a su casa. Simón, en realidad, no ha cometido nada que sea incorrecto. La acogida cordial y el afecto no se pueden imponer con ninguna etiqueta. Solamente
pueden nacer del amor. Y este nace del ser amado. No es la justicia propia, sino el perdón del otro, el que da la conciencia de sentirse amados. La justicia buscada es una fuerza de defensa fuerza de defensa contra el sentirse amado y nos impide amar. El Señor Jesús recoge y describe con sus palabras todo lo que la mujer le ha hecho a él. Nada se le ha ocultado. Sabe muy bien qué clase de mujer es la que lo toca. Todo es significativo y es interpretado como señal de un amor grande a él. La mujer no dice nada. Solo el Señor Jesús habla de ella al fariseo, traduciéndole sus acciones en palabras de salvación que se han de anunciar a los justos. Nótese que todos los gestos de la mujer se concentran en los pies del Señor Jesús, que dentro de poco irán a Jerusalén, en Lucas capítulo 9. Nadie es tan pequeño y apegado al suelo que no llegue hasta los pies. Solamente le sucede eso al que tiene dificultad para doblegarse. Los padres de la Iglesia han visto en esta veneración de sus pies el amor a los pequeños y a los últimos en ese cuerpo del cual Él es la cabeza. La cabeza se ha identificado expresamente con estos. Es ciertamente una gran señal de amor, del cual se nota la gratitud, la superabundancia, la falta de medida, que son típicas del amor. Esta prostituta, hermano que me escuchas, en realidad es figura del pueblo adúltero y pecador, que se convierte a su Señor, que es su esposo, y lo ama finalmente con todo su ser, según su mandamiento que lo exige Deuteronomio capítulo 6. Y el versículo 47 se lee: por eso les digo. Esta consonancia de estos versículos, uno esperaría una conclusión que diga que el amor es consecuencia del perdón. Aquí, en cambio, parece que el perdón sea consecuencia del amor, a no ser que se traduzca: le han sido perdonados sus pecados, por eso ha amado mucho. Si dejamos el texto tal como está, trataremos de comprenderlo. Hermanos, en realidad, el perdón y el amor tienen una reciprocidad constante. Como causa y efecto, siempre van justos. Y el versículo 48 se lee: tus pecados quedan perdonados. Hermanos, el Señor Jesús se dirige a la mujer y confirma lo que ella ya sabe. La palabra está dicha para el lector en la casa del fariseo, para que en ella se acoja tanto el pecador, de quien se sabe que está perdonado, como el justo que descubre la propia gracia. Lejos de juzgar al pecador, el que considera justo que se identifique con él. Y el versículo 49 se lee: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Es el preludio de la profesión de fe en el Señor Jesús, que es el mismo poder de Dios, poder de perdón y de misericordia. Este hombre que perdona es realmente Hijo del Altísimo, la misericordia del Padre, aquel que revela al creyente el rostro de Dios. Y el versículo 50 se lee: tu fe te ha salvado. Lo que
ha hecho la mujer es para el Señor Jesús la fe que salva. El justo no tiene fe sino en sí mismo. El que no ama como esta mujer no tiene salvación, porque la fe no acoge la justicia. Es decir, el amor de Dios a nosotros y la salvación es amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, como lo hizo esta mujer. La fe es aceptar el amor de Dios en el Señor Jesús y desbordar este amor hacia Él. Es la experiencia de ser amados y de amar al Señor Jesús. Con esta fe que salva, la mujer camina hacia la paz, hacia la plenitud de la luz del rostro de Dios. Pero vayamos a Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y el resto, hermano y hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.